Estudio en Escarlata, segunda parte, la Tierra de los Santos. 1. En la gran llanura alcalina. En medio del gran continente americano se extiende un desierto árido y tenebroso que durante muchos años obró de obstáculo al avance de la civilización. De Sierra Nevada a Nebraska, del río Yellowstone en el norte al Colorado en el sur, reinan la desolación y el silencio. Los visajes con que aquí se expresa la naturaleza son múltiples. Hay exaltadísimas montañas de cúpulas nevadas y oscuros y tenebrosos valles. Existen ríos veloces que penetran como cuchillos en la ruinosa fábrica de una garganta o de un cañón. Y se dilatan también las llanuras interminables, sepultadas en invierno bajo la nieve y cubiertas en verano por el polvo gris del alcali salino. Todo ello, hasta lo más diverso, presidido por un mismo espíritu de esterilidad, tristeza y desabrimiento. La tierra maldita está deshabitada. De cuando en cuando se aventuran en ella, en peregrinación hacia nuevos cazaderos, algunas partidas de paunes o pies negros, mas no existe uno solo, ni el más bravo y arrojado, que no sienta afán por dejar a sus espaldas la llanura imponente y acogerse otra vez al refugio de las praderas. El coyote acecha entre los matorrales, el buzardo quiebra el aire con su vuelo pesado y el lento oso gris merodea sordamente por los barrancos en busca del poco sustento que aquellos pedregales puedan dispensarle. No pueblan otras criaturas el vasto desierto. Es cosa cierta que ningún panorama aventaja en lo tétrico al que se divisa desde la vertiente norte de Sierra Blanco. Hasta donde alcanza el ojo se extiende la tierra llana, salpicada de manchas alcalinas e interrumpida a trechos por espesuras de chaparros enanos. Cierran la raya extrema del firmamento los picos nevados y agudos de una larga cadena de montañas. Desde este paisaje interminable está ausente la vida, o cuanto pueda evocarla. No se columbra una sola ave en el cielo, duro y azul, no estremece la tierra gris y yerta ningún movimiento. Y sobre todo, el silencio es absoluto. Por mucho que se afine el oído, no se aprecia siquiera una sombra de ruido en la soledad inmensa. Nada sino silencio, completo y sobrecogedor silencio. Hemos dicho que es absoluta la ausencia de vida en la vasta planicie. Un pequeño detalle lo desmiente. Mirando hacia abajo desde Sierra Blanco, se distingue un camino que cruza el desierto y ondulante se pierde en la línea remota del horizonte. Está surcado de ruedas de carros y lo han medido las botas de innumerables aventureros. Aquí y allá refulgen al sol, inmaculados sobre el turbio sedimento del alcali, unos relieves blancos. ¿Qué son? Son huesos, grandes y de textura grosera unos, más delicados y menudos los otros. Pertenecieron los primeros a algún buey, a seres humanos estos. A lo largo de 1500 millas puede seguirse el rastro de la mortífera ruta por los restos dispersos que a su vera han ido dejando quienes sucumbían antes de llegar al final del camino. Tal era el escenario que el día 4 de mayo de 1847 se ofrecía a los ojos de cierto solitario viajero. La apariencia de éste semejaba a propósito para tamaños parajes. Imposible habría resultado guiándose por ella afirmar si frisaba en los 40 o 60 años. Era de rostro enjuto y macilento. Tenía la piel avellanada y morena, como funda demasiado estrecha de la que quisiera salirse la calavera. Y en la barba y el pelo, muy crecidos, el blanco prevalecía casi sobre el castaño. Los ojos se hundían en sus cuencas, luciendo con un fulgor enfermizo, y la mano que sostenía el rifle apenas si estaba más forrada de carne que el varillaje de los huesos. Para tenerse en pie había de descansar el cuerpo sobre el arma, y sin embargo su espigada figura y maciza osamenta denotaban una constitución ágil y férrea al tiempo. En la flaqueza del rostro y en las ropas que pendían holgadas de los miembros resecos se adivinaba el porqué de este aspecto decrépito y precozmente senil. Aquel hombre agonizaba de hambre y de sed.
Se había abierto trabajosamente camino a lo largo del barranco y hasta una leve eminencia después, en el vano propósito de descubrir algún indicio de agua. Ahora se extendía delante suya la infinita planicie salada, circuida al norte por el cinturón de montañas salvajes, monda toda ella de plantas, árboles o cosa alguna que delatara la presencia de humedad. No se descubría en el ancho espacio un signo de esperanza. Norte, oriente y occidente fueron escudriñados por los ojos interrogadores y extraviados del viajero. Habían llegado a término, sí, sus correrías, y allí, en aquel risco árido, solo le aguardaba la muerte. ¿Y por qué iba a ser de otro modo? ¿Por qué ahora y no en un lecho de plumas dentro quizás de 20 años? Murmuró mientras se sentaba al abrigo de un peñasco. Antes de adoptar la posición sedente, había depositado en el suelo el rifle inútil y junto a él un voluminoso fardo al que servía de envoltura un mantón gris pendiente de su hombro derecho. Se diría el bulto pesado en exceso para sus fuerzas, porque al ser apeado dio en tierra con cierto estrépito. De la envoltura gris escapó entonces un pequeño gemido y una carita asustada, de ojos pardos y brillantes, y dos manezuelas gorditas y pecosas asomaron por fuera. «Me has hecho daño», gritó una reprobadora voz infantil. «¿De verdad?», contestó pesarosamente el hombre, «ha sido sin querer». Y mientras tal decía, deshizo el fardo y rescató de él a una hermosa criatura de unos 5 años de edad, cuyos elegantes zapatos y bonito vestido rosa, guarnecido de un pequeño delantal de hilo, pregonaban a las claras la mano providente de una madre. La niña estaba pálida y delgada, aunque por la lozanía de los brazos y piernas se echaba de ver que había sufrido menos que su compañero. «¿Te sientes bien?», preguntó éste con ansiedad al observar que la niña seguía frotándose los rubios bucles que cubrían su nuca. «Cúrame con un besito», repuso ella en un tono de perfecta seriedad, al tiempo que le mostraba su parte dolorida. «Eso solía ser mamá. ¿Dónde está mamá?» «No está aquí. Quizá no pase mucho tiempo antes de que la veas». «Se ha ido», dijo la niña. «Qué raro. No me ha dicho adiós. Me decía siempre adiós, aunque solo fuera antes de ir a tomar el té a la casa de la tita. Y lleva 3 días fuera». «¿Qué seco está esto? Dime, ¿no hay agua ni nada que comer?» «No, no hay nada, Primor. Aguanta un poco y verás que todo sale bien. Pon tu cabeza junto a la mía, así. ¿Te sientes más fuerte?» No es fácil hablar cuando se tienen los labios secos como el esparto, aunque quizá vaya siendo hora de que ponga las cartas boca arriba. ¿Qué guardas ahí? «Cosas bonitas. Mira qué cosas tan preciosas», exclamó entusiasmada la niña mientras mostraba 2 refulgentes piedras de mica. «Cuando volvamos a casa se las regalaré a mi hermano Bob». «Verás dentro de poco cosas aún mejores», repuso el hombre con aplomo. «Ten paciencia». «Te estaba diciendo, ¿recuerdas cuando abandonamos el río?» «Claro que sí. Pensamos que habría otros ríos, pero no han salido las cosas a derechas. El mapa o los compases o lo que fuera nos han jugado una mala pasada y no se ha dejado ver río alguno. Nos hemos quedado sin agua. Hay todavía unas gotitas para las personas como tú y no te has podido lavar la cara», atajó la criatura, a la par que miraba con mucha gravedad el rostro de su compañero. «Ni tampoco beber. El primero en irse fue el señor Bender, y después el indio Pitt, y luego la señora MacGregor, y luego Johnny Holmes, y luego, Primor, tu madre». «Entonces mi madre está muerta también», gimió la niña, escondiendo la cabeza en el delantal y sollozando amargamente. «Todos han muerto, menos tú y yo. Pensé que encontraríamos agua en esta dirección, y contigo al hombro me puse en camino. No parece que hayamos prosperado. Dificilísimo será que salgamos adelante». «¿Nos vamos a morir entonces?», preguntó la niña conteniendo los sollozos y alzando su carita surcada por las lágrimas. «Temo que sí». «¿Y cómo no me lo has dicho hasta ahora?», exclamó con júbilo la pequeña. «Me tenías asustada. Cuanto más rápido nos muramos, naturalmente antes estaremos con mamá».
Sí que lo estarás, primor. Y tú también. Voy a decirle a mamá lo bueno que has sido conmigo. Apuesto a que nos estará esperando en la puerta del paraíso, con un jarro de agua en la mano y muchísimos pasteles de alforfón calentitos y tostados por las dos caras, como los que nos gustaban a Bobby y a mí. ¿Cuánto faltará todavía? No sé, poco. Los ojos del hombre permanecían clavados en la línea norte del horizonte. Sobre el azul del cielo, y tan rápido que semejaban crecer a cada momento, habían aparecido 3 pequeños puntos. Concluyeron al cabo por adquirir las trazas de 3 poderosas aves pardas, las cuales, luego de describir un círculo sobre las cabezas de los peregrinos, fueron a posarse en unos riscos próximos. Eran busardos, los buitres del oeste, mensajeros indefectibles de la muerte. «¡Gallos y gallinas!», exclamó la niña alegremente, señalando con el índice a los pájaros macabros y batiendo palmas para hacerles levantar vuelo. «Dime, ¿hizo Dios esta tierra?» «Naturalmente que sí», repuso el hombre, un tanto sorprendido por lo inesperado de la pregunta. «Hizo la de Illinois, allá lejos, y también la de Missouri», prosiguió la niña, «pero no creo que hiciera esta de acá. Esta de aquí está mucho peor hecha. El que la hizo se ha olvidado del agua y de los árboles». «¿Y si rezaras una oración?», sugirió el hombre tras un largo titubeo. «No es aún de noche. Da lo mismo, se sale de lo acostumbrado, pero estoy seguro de que a él no le importará. Di las oraciones que decías todas las noches en la carreta, cuando atravesábamos los llanos». «¿Por qué no rezas tú también?», exclamó la niña con ojos interrogadores. «Se me ha olvidado rezar. Llevo sin rezar desde que era un mocoso hasta que doblaba en altura este rifle que ves aquí. Aunque bien mirado, nunca es demasiado tarde. Empieza tú y yo me uniré en los coros». «Pues vas a tener que arrodillarte igual que yo», dijo la pequeña posando el mantón en tierra. «Levanta las manos y júntalas, así. Parece como si se sintiera uno más bueno». Curiosa escena la que se desarrolló entonces a los ojos de los busardos, únicos e indiferentes testigos. Sobre el breve chal, codo con codo, adoptaron la posición orante ambos peregrinos, la niña versátil y el arrojado y duro aventurero. Estaban la tierna carita de la niña y el rostro anguloso y macilento del hombre, con devoción pareja hacia el cielo limpio de nubes, en pos del ser terrible que de frente los contemplaba, mientras las dos voces, frágil y clara una, áspera y profunda la otra, se fundían en un solo ruego de misericordia y perdón. Concluida la oración, se recogieron de nuevo el abrigo de la roca, cayendo dormida al cabo la niña en el regazo de su protector. Vigiló un tiempo el sueño de la pequeña, mas la naturaleza finalmente lo redujo también a su mandato inexorable. 3 días y 3 noches llevaban ya sin concederse un instante de tregua o reparador descanso. Lentamente los párpados se deslizaron sobre los ojos fatigados y la cabeza fue hundiéndose hasta confundida ya la barba gris del hombre con los rizos dorados de la niña. Quedaron ambos caminantes sumidos en idéntico sueño, profundo y horror de imágenes. Media hora de vigilia hubiera bastado al vagabundo para contemplar la escena que ahora verá el lector. En la remota distancia, ahí donde se hace la planicie fronteriza con el cielo, se insinuó una como nubecilla de polvo, muy tenue al principio y apenas distinguible de la colina en que se hallaba envuelto el horizonte, después de superior tamaño y al fin rotunda y definida. Fue aumentando el volumen de la nube, causada evidentemente por alguna muchedumbre o concurrencia de criaturas en movimiento. Al ser aquellas tierras más fértiles, habría podido pensarse en el avance de una manada populosa de bisontes. Mas no es un suelo sin hierba, sino a propósito para que en él paste el ganado. Próximo ya el torbellino de polvo a la solitaria eminencia, donde reposaban los 2 náufragos de la pradera, se insinuaron tras la bruma contornos de carretas guarnecidas con toldos y perfiles de hombres armados, caballeros en sus monturas. Se trataba de una expedición al oeste, y qué expedición. Llegado uno de los extremos de ella a los pies de la montaña, aún seguía el otro perdido en el horizonte.
A través de la llanura, toda se extendía una caravana enorme, compuesta de galeras y carros, hombres a pie y hombres a caballo. Innumerables mujeres procedían vacilantes con su equipaje a cuestas, y los niños se afanaban detrás de los vehículos o asomaban la cabecita bajo la envoltura blanca de los toldos. No podían estas ser gentes simples emigrantes. Por fuerza habían de construir un pueblo nómada, llevado de las circunstancias a buscar cobijo en nuevas tierras. Un estruendo confuso, una especie de fragor de ruedas chirriantes y resoplante caballería ascendía de aquella masa humana y se perdía en el aire claro. Ni siquiera entonces, sin embargo, lograron despertarse los dos fatigados caminantes. Encabezaba la columna más de una veintena de graves varones, de rostros ceñudos, envueltos los cuerpos en los pliegues de un oscuro ropaje hecho a mano y provistos de rifles. Al llegar al pie del risco, suspendieron la marcha, formando entre ellos breve conciliábulo. Los Pozos, hermanos, se encuentran a la derecha, dijo uno al que daba carácter la boca enérgica, el rostro barbiecho y la cabellera enmarañada. A la derecha de Sierra Blanco alcanzaremos pues Río Grande, añadió otro. No tengáis cuidado del agua, exclamó un tercero. El que pudo hacerla brotar de la roca no abandonará a su pueblo elegido. Amén, amén, respondieron todos a coro. A punto se hallaban de reanudar el camino, cuando uno de los más jóvenes y perspicaces lanzó un grito de sorpresa, al tiempo que señalaba el escarpado risco frontero. En lo alto ondeaba un trocito de tela color rosa, brillante y nítidamente recortado sobre el fondo de piedra gris. A la visión de aquel objeto siguió un vasto movimiento de caballos enfrenados y de rifles que eran extraídos de sus fundas. Un destacamento de jinetes a galope sumó sus fuerzas a las del grupo de vanguardia. Las palabras «pieles rojas» estaban en todos los labios. «No puede haber muchos indios por estas tierras», dijo un hombre ya mayor que según todas las trazas parecía detener el mando. «Atrás hemos dejado a los Pawnees y no quedan más tribus hasta después de cruzar las montañas». «Quiero echar una mirada, hermano Strangerson», anunció entonces otro de los exploradores. Yo también», clamaron una docena de voces más. «Dejad abajo vuestros caballos, aquí mismo os esperamos», contestó el anciano. En un abrir y cerrar de ojos pusieron pie a tierra los jóvenes voluntarios. Fueron amarradas las cabalgaduras y se dio principio al ascenso de la escarpadura, en dirección al punto que había provocado semejante revuelo. Avanzaban los hombres rauda y silenciosamente, con la seguridad y destreza del explorador consumado. Desde el llano se les vio saltar de roca en roca hasta aparecer sus siluetas limpiamente perfiladas sobre el horizonte. El joven que había dado la voz de alarma abría la marcha. De súbito observaron sus compañeros que echaban los brazos a lo alto, como presa de irrefrenable asombro que pareció comunicarse al resto de la comitiva apenas se hubo ésta reunido con el de cabeza. En la pequeña plataforma que ponía remate al risco pelado, se elevaba un gigantesco y solitario peñasco, a cuyo pie yacía un hombre alto, barbiluengo y de duras facciones, aunque enflaquecido hasta la extenuación. Su respiración regular y plácido gesto eran los que suelen acompañar al sueño profundo. Enlazada a su cuello moreno y fuerte había una niña de brazuelos blancos y delicados. Estaba rendida su cabecita rubia sobre la pechera de pana del hombre, y en sus labios entreabiertos, que descubrían la nieve inmaculada de los dientes, retozaba una sonrisa infantil. Los miembros del hombre eran largos y ásperos, en peregrino contraste con las rollizas piernecillas de la criatura, las cuales terminaban en unos calcetines blancos y unos pulcros zapatitos de brillantes hebillas. La extraña escena tenía lugar ante la mirada de 3 solemnes buzardos apostados en la víscera del peñasco. A la aparición de los recién llegados, dejaron oír un rauco chillido de odio y se descolgaron con sordo batir de alas. El estrépito de las inmaculadas aves despertó a los 2 yacentes, quienes echaron a su alrededor una mirada extraviada. El hombre recuperó, vacilante, la posición erecta y tendió la vista sobre la llanura, desierta cuando le había sorprendido el sueño y poblada ahora de muchedumbre enorme de bestias y seres humanos.
Ganado por una incredulidad creciente, se pasó la mano por los ojos. «Debe ser esto lo que llaman delirio», murmuró para sí. La pequeña permanecía a su lado, cogida a las faldas de su casaca y sin decir nada, aunque vigilándolo todo con los ojos pasmados e inquisitivos de la niñez. No les fue fácil a los recién ascendidos acreditar su condición de seres de carne y hueso. Uno de ellos cogió a la niña y la atravesó sobre los hombros mientras otros dos asistían a su desmadejado compañero en el descenso hacia la caravana. «Me llamo John Ferrier», explicó el caminante. «La pequeña y yo somos cuanto queda de una expedición de 21 miembros. Allá en el sur, la sed y el hambre han dado buena cuenta del resto». «¿La niña es hija tuya?», preguntó uno de los exploradores. «Por tal la tengo», repuso desafiante el aventurero. «Mía es, porque la he salvado. Nadie va a arrebatármela. De ahora en adelante se llamará Lucy Ferrier». «Pero ¿quiénes sois vosotros?», prosiguió mirando con curiosidad a sus fornidos y atezados rescatadores. «En verdad que no se os puede contar con los dedos de una mano». «Sumamos cerca de 10,000», dijo uno de los jóvenes. «Somos los hijos perseguidos de Dios, los elegidos del ángel Moroni». «Nunca he oído hablar de él», replicó el caminante, «pero a la vista está que no le faltan amigos». «No uses la ironía con lo sagrado», repuso el otro en tono cortante. «Somos aquellos que tienen puesta su fe en las sagradas escrituras, plasmadas con letra egipcia sobre planchas de oro batido y confiadas a Joseph Smith en el enclave de Palmyra. Procedemos de Nauvoo, en el estado de Illinois, asiento de nuestra iglesia, y buscamos amparo del hombre violento y sin Dios, aunque para ello hayamos de llegar al corazón mismo del desierto». El hombre de Nauvoo pareció despabilar la memoria de John Ferrier. «Entonces», dijo, «sois mormones». «En efecto, somos los mormones», respondieron todos a una sola voz. «¿Y dónde os dirigís?». «Lo ignoramos. La mano de Dios guía a los mormones por medio de su profeta. A él te conduciremos. Él decidirá tu suerte». Habían alcanzado ya la base de la colina, donde se hallaban congregada una multitud de peregrinos. Mujeres pálidas y de ojos medrosos, niños fuertes y reidores, varones de expresión alucinada, a la vista de la juventud de uno de los extraños y de la depauperación del otro, se elevaron de la turba gritos de asombro y conmiseración. No se detuvo, sin embargo, el pequeño cortejo, sino que se abrió camino, seguido de gran copia de mormones, hasta una carreta que sobresalía de las demás por su anchura excepcional e inusitada elegancia. 6 caballos se hallaban uncidos a ella, en contraste con los 2 o 4, a lo sumo, que tiraban de las restantes. Junto al carrero se encontraba sentado un hombre de no más de 30 años, aunque de poderosa cabeza y la firme expresión que distingue al caudillo. Estaba leyendo un volumen de lomo oscuro que dejó a un lado a la llegada del gentío. Tras escuchar atentamente la relación del acontecido, se dirigió a los 2 malaventurados. «Si hemos de recogeros entre nosotros», dijo solemnemente, «será solo a condición de que abracéis nuestro credo. No queremos lobos en el rebaño. Pluga a Dios que blanqueen vuestros huesos en el desierto, antes de que seáis la manzana podrida que con el tiempo contamina a los restantes. ¿Aceptáis los términos del acuerdo?». «No hay términos que ahora puedan parecer malos», repuso Ferrier, con tal énfasis que los solemnes ancianos no acertaron a reprimir una sonrisa. Solo el caudillo perseveró en su terca y formidable seriedad. «Hermano Strangerson», dijo, «hazte cargo de este hombre y de la niña, y dales comida y bebida. A ti confío la tarea de instruirles en nuestra fe. Demasiado larga ha sido ya la pausa. Adelante, adelante hacia Sion». «Adelante hacia Sion», bramó la muchedumbre de mormones, y el grito corrió de boca en boca a lo largo de la caravana, hasta perderse, como un murmullo, en la distancia remota. Entre estallidos de látigos y crujir de ruedas reanudaron la marcha las pesadas carretas, volviendo a serpentear al pronto en el desierto la comitiva enorme.
El anciano, bajo cuya tutela habían sido puestos los recién hallados, condujo a estos a su carruaje, y ahí les dio el prometido sustento. Aquí permaneceréis, les dijo, a no mucho tardar os habréis recuperado de vuestras fatigas. Recordad, mientras tanto, que compartís nuestra fe, y lo compartís para siempre. Lo ha dicho Brigham Young, y lo ha dicho con la voz de Joseph Smith, cuya voz también es la voz de Dios. 2. La flor de Utah. No es este lugar a propósito para rememorar las privaciones y fatigas experimentadas por el pueblo emigrante antes de su definitiva llegada a puerto. Desde las orillas del Mississippi hasta las estribaciones occidentales de las montañas rocosas, consiguió abrirse camino con pertinencia sin parangón apenas en la historia. Ni el hombre salvaje, ni la bestia asesina, ni el hambre, ni la sed, ni el cansancio, ni la enfermedad, ninguno de los obstáculos, en fin, que plugó a la naturaleza atravesar en la difícil marcha, fueron bastantes a vencer la tenacidad de aquellos pechos anglosajones. Sin embargo, la longitud del viaje y su cúmulo de horrores habían acabado por conmover hasta los corazones más firmes. Todos, sin excepción, cayeron de hinojos en reverente acción de gracias a Dios cuando, llegados al vasto valle de Utah, que se extendía a sus pies bajo el claro sol, supieron por los labios de su caudillo que no era otra la tierra de promisión y que aquel suelo virgen les pertenecía ya para siempre. Pronto demostró Young ser un hábil administrador, amén de un jefe enérgico. Fueron aprestados mapas y planos en previsión de la ciudad futura de los mormones. Se procedió, según la categoría de cada destinatario, al reparto y adjudicación de las tierras circundantes. El artesano volvió a blandir su herramienta y el comerciante a comprar y a vender. En la ciudad surgían calles y plazas como por arte de encantamiento. En el campo se abrieron surcos para las acequias, fueron levantadas cercas y valles, se limpió la maleza y se bolió la semilla, de modo que al verano siguiente ya cubría la tierra el oro del recién granado trigo. No había cosa que no prosperase en aquella extraña colonia. Sobre todo lo demás, sin embargo, creció el templo erigido por los fieles en el centro de la ciudad. Desde el alba hasta los últimos arreboles del día, el seco ruido del martillo y el chirriar asmático de la sierra imperaban en torno al monumento con que el pueblo peregrino rendía homenaje a quien le había guiado, salvo a través de tantos peligros. Los dos vagabundos, John Ferrier y la pequeña, su hija adoptiva y compañera de infortunio, hicieron junto a los demás el largo camino. No fue trabajoso para la joven Lucy Ferrier, que, recogida en la carreta de Strangerson, partió vivienda y comida con las 3 esposas del mormón, y su hijo, un obstinado e impetuoso muchacho de 12 años. Habiéndose repuesto de la conmoción causada por la muerte de su madre, conquistó fácilmente el afecto de las 3 mujeres, con esa presteza de que solo es capaz la infancia, y se hizo a su nueva vida trashumante. En tanto, el recobrado Ferrier ganaba fama de guía útil e infatigable cazador. Tan presto conquistó para sí la admiración de sus nuevos compañeros que, al dar de estos por acabada la aventura, recibió sin un solo reparo o voto en contra una porción de tierra no menor ni menos fecunda que las de otros colonos, con las únicas excepciones de Young y los 4 ancianos principales, Strangerson, Kemble, Johnston y Driver. En la hacienda así adquirida levantó John Ferrier una sólida casa de troncos, ampliada y recompuesta infinitas veces en los años subsiguientes hasta alcanzar al fin envergadura considerable. Era hombre con los pies afirmados en tierra, inteligente en los negocios y hábil con las manos, amén de recio, lo bastante para aplicarse sin descanso al cultivo y mejora de sus campos. Crecieron así su granja y posesiones desmesuradamente. A los 3 años había sobrepujado a sus vecinos. A los 6 se encontraba entre el número de los acomodados. A los 9 de los pudientes,
y a los 12 no pasaba de 5 o 6 le que pudieran comparársele en riqueza. Desde el gran mar interior hasta las montañas de Wasatch, el nombre de Jean Ferrier descollaba sobre todos los demás. Solo en un concepto ofendía a este hombre la susceptibilidad de sus correligionarios. Nadie fue parte a convencerle de que fundara un harén al modo de otros mormones. Sin dar razones de su determinación, porfió en ella con una firmeza inconmovible. Unos lo acusaron de tibieza en la práctica de la religión recientemente adquirida, otros de avaricia y espíritu mezquinamente ahorrativo. Llegó incluso a hablarse de un amor temprano, una muchacha de blondos cabellos muerta de nostalgia en las costas del Atlántico. El caso es que, por la causa que fuere, Ferrier permaneció estrictamente célibe. En todo lo demás, siguió el credo de la joven comunidad, ganando fama de hombre ortodoxo y de recta conducta. Junto al padre adoptivo, entre las 4 paredes de la casa de troncos y aplicada a la dura brega diaria, se crió Lucy Ferrier. El fino aire de las montañas y el aroma balsámico del pino cumplieron las veces de madre y niñera. Según transcurrían los años, la niña se hizo más alta y fuerte, adquiriendo las mejillas color y el paso cadencia elástica. No pocos sentían revivir en sí antiguos hervores cada vez que, desde el tramo de camino que sesgaba la finca de Ferrier, veían a la muchacha afanarse, joven y ligera, en los campos de trigo, o gobernar el cimarrón de su padre con una destreza digna, en verdad, de un auténtico hijo del oeste. De esta manera se hizo flor el capullo, y el mismo año que ganaba Ferrier preeminencia entre los granjeros del lugar, se cumplía en su hija el más acabado ejemplo de belleza americana que encontrarse pudiera en la vertiente toda del Pacífico. No fue el padre, sin embargo, el primero en advertir que la niña de antes era ya mujer. Rara vez ocurre tal. Esa transformación es harto sutil y lenta para que quepa situarla en un instante preciso. Más ajena todavía al cambio permanece la doncella misma, quien solo al tono de una voz o al contacto de una mano, súbitas chispas iniciadoras de un fuego desconocido, descubre con orgullo y miedo a la vez la nueva y poderosa facultad que en ella ha nacido a la vida. Pocas mujeres han olvidado de hecho el día preciso y el exacto incidente por el que viene a ser conocido ese albor de una existencia nueva. En el caso de Lucy Ferrier, la ocasión fue memorable de por sí. Aparte del alcance que después tendría en su propio destino y en el de los demás. Era una calurosa mañana de junio y los santos del último día se afanaban en su cotidiana tarea al igual que un enjambre de abejas, cuyo panal habían escogido como emblema y símbolo de la comunidad. De los campos y de las calles ascendía el sordo rumor del trabajo incesante. A lo largo de las carreteras polvorientas avanzaban filas de mulas con pesadas cargas en dirección todas al oeste, ya que había estallado la fiebre del oro en California y la ruta continental tenía estación en la ciudad de los elegidos. También se veían rebaños de vacas y ovejas procedentes de pastos remotos y partidas de fatigados emigrantes no menos maltrechos que sus caballerías tras el viaje inacabable. En medio de aquella abigarrada muchedumbre, hilaba su camino con destreza de amazona Lucy Ferrier, arrebatado el rostro por el ejercicio físico y suelta al viento la larga cabellera castaña. Venía a la ciudad para dar cumplimiento a cierto encargo de su padre y desatenta a todo lo que no fuera el asunto que en ese instante la solicitaba, volaba en su caballo, con la usada temeridad de otras veces. Se detenían a mirarla asombrados los astrosos aventureros e incluso el indio impasible, con sus pieles a cuestas, rompía un instante su reserva ante el espectáculo de aquella bellísima rostro pálido. Había alcanzado los arrabales de la ciudad cuando halló la carretera obstruida por un gran rebaño de ganado al que daban gobierno media docena de selváticos pastores de la pradera.
Impaciente, hizo por superar el obstáculo lanzándose a una súbita brecha que se insinuaba enfrente. Cuando se hubo introducido en ella, sin embargo, el ganado volvió a cerrarse en torno, viéndose al pronto inmersa la amazona en la corriente movediza de las cuernilargas e indómitas bestias. Habituada como estaba a vivir entre el ganado, no sintió alarma e intentó por todos los medios abrirse camino a través de la manada. Por desgracia, los cuernos de una de las reses, al azar o de intento, entraron en violento contacto con el flanco del cimarrón, excitándolo en grado máximo. El animal se levantó sobre sus patas traseras con un relincho furioso, al tiempo que daba unos saltos y hacía unas corvetas bastantes a derribar a un jinete de medianas condiciones. No podía ser la situación más peligrosa. Cada arrebato del caballo acentuaba el roce con los cuernos circundantes, y estos inducían a su vez en la cabalgadura renovadas y furibundas piruetas. Sin falta debía mantenerse la joven sujeta a la silla de la montura, ya que al más leve desliz cabía que fuera a dar su cuerpo entre las pezuñas de las espantadas criaturas, encontrándose así una muerte horrible. No hecha a tales trances, comenzó a nublarse su cabeza, al cabo que cedía la presa de la mano en la brida, sofocada por la nube de polvo y el hedor de la forcejeante muchedumbre animal, se hallaba al borde del abandono, cuando oyó una voz amable que a su lado le prometía asistencia. A continuación, una poderosa mano, curtida y tostada por el sol, asió del freno al asustado cuadrúpedo, conduciéndole pronto, sin mayores incidencias, fuera del tropel. «Espero, señorita, que haya salido usted ilesa de la aventura», dijo respetuosamente a la joven su providencial salvador. Aquella levantó su rostro hacia el otro rostro, fiero y moreno, y riendo con franqueza repuso: «¡Qué susto! Como pensar que Pancho fuera a tener tanto miedo de un montón de vacas». «Gracias a Dios ha podido usted mantenerse en la montura», contestó el hombre con un gesto grave. Se trataba de un joven alto y de aguerrido aspecto, el cual, caballero en un poderoso ejemplar de capabaya y guarnecido el cuerpo con las toscas galas del cazador, iba armado de un largo rifle suspendido al bies tras de los hombros. «Debe ser usted la hija de Jean Ferrier», añadió. «La he visto salir a caballo de su granja. Cuando lo vea, pregúntele si le trae algún recuerdo el nombre de Jefferson Hope». «El de San Luis». «Sí, ese Ferrier es el que yo pienso. Mi padre y el suyo fueron uña y carne». «¿Por qué no viene y se lo pregunta a usted mismo?», apuntó ella con recato. El joven pareció complacido por la invitación y en sus ojos negros refulgió una chispa de contento. «Lo haré», dijo, «aunque llevamos 2 meses en las montañas y mi traza no es a propósito para esta clase de visitas. Su padre de usted deberá recibirme tal como estoy». «Es su deudor, igual que yo», replicó la joven. «Me tiene un cariño extraordinario. Si esas vacas hubieran llegado a causarme la muerte, creo que habría muerto él también». «Y yo», añadió el jinete. «¿Usted? No creo que fuera a partírsele el corazón. Ni siquiera somos amigos». La oscura faz del cazador se ensombreció de semejante manera ante esta observación que Lucy Ferrier no pudo evitar una carcajada. «No me entienda mal, Ea», dijo. «Ahora sí que somos amigos. No le queda más remedio que venir a vernos. En fin, he de seguir camino porque, según está pasando el tiempo, no volverá a confiarme jamás mi padre recado alguno. Adiós». «Adiós», repuso el otro, alzando su sombrero al lado e inclinándose sobre la mano de la damita. Tiró ésta de las riendas a su potro, blandió el látigo y desapareció en la ancha carretera tras una ondulante nube de polvo. El joven Jefferson Hope se unió a sus compañeros triste y taciturno. Habían recorrido las montañas de Nevada en busca de plata y volvían ahora a Salt Lake City con el fin de reunir el capital necesario para la exploración de un filón descubierto más arriba.
Sus pensamientos, puestos estos entonces, al igual que los del resto de la cuadrilla, en el negocio pendiente, no podían ya ser los mismos tras el encuentro súbito. La vista de la hermosa muchacha, fresca y sana, como las brisas de la sierra, había conmovido lo más íntimo de su volcánico e indómito corazón. Desaparecida la joven de su presencia, supo que una crisis acababa de producirse en su vida y que ni las especulaciones de la plata ni cosa alguna podían compararse en importancia a lo recién acontecido. El efecto obrado de súbito en su corazón no era además un amor fugaz de adolescente, sino la pasión auténtica que se apodera del hombre de férrea voluntad e imperioso carácter. Estaba hecho a triunfar en todas las empresas. Se dijo solemnemente que no saldría mal de esta, mientras de algo sirviera la perseverancia y el tenaz esfuerzo. Aquella misma noche se presentó en casa de Jean Ferrier, y a la siguiente y a la otra también, hasta convertirse en visitante asiduo y conocido. John, encerrado en el valle y absorbido por el trabajo diario, había tenido menguadísimas oportunidades de asomarse al mundo en torno durante los últimos 12 años. De él le daba noticias Jefferson Hope, con palabras que cautivaban a Lucy, no menos que a su padre. Había sido pionero en California, la loca y legendaria región de rápidas fortunas y estrepitosos empobrecimientos. Había sido explorador, trampero, ranchero, buscador de plata. No existía aventura emocionante, en fin, que no hubiera corrido alguna vez Jefferson Hope. A poco ganó el afecto del viejo granjero, quien se hacía lengua de sus muchas virtudes. En tales ocasiones, Lucy permanecía silenciosa, mas podía echarse de ver por el arrebol de las mejillas y el brillar de los ojos que no era ya la muchacha dueña absoluta de su propio corazón. Quizá escapase en estas y otras señales a los ojos del buen viejo, aunque no, desde luego, a los de quien construía su recóndita causa. Cierto atardecer de verano, el joven llegó a galope por la carretera y se detuvo frente al cancel. Lucy estaba en el porche y al verle fue en dirección suya. El visitante pasó las bridas del caballo por encima de la cerca y tomó el camino hacia la casa. «He de marcharme, Lucy», dijo haciéndole entrambas manos al tiempo que la miraba tiernamente a los ojos. «No te pido que vengas ahora conmigo, pero lo harás más adelante, cuando esté de vuelta». «Vas a tardar mucho», repuso la joven riéndose y encendiéndose toda. «No más de 2 meses. Vendré entonces por ti, querida. Nadie podrá interponerse entre nosotros dos». «¿Qué dice mi padre?» «Ha dado su consentimiento siempre y cuando me las arregle para poner en marcha esas minas. Sobre esto último no debes preocuparte». «Oh, bien, si estáis de acuerdo, papá y tú, yo no tengo más que añadir», susurró ella, la mejilla apoyada en el poderoso pecho del aventurero. «Dios sea alabado», respondió éste con ronca voz, e inclinando la cabeza besó a la chica. «El trato puede considerarse zanjado. Cuanto más me demore, más difícil va a resultarme iniciar la marcha. Me aguardan en el cañón. Adiós, amor, adiós. Dentro de 2 meses me verás de nuevo». Con estas palabras se separó de ella y, habiéndose plantado de un salto encima del caballo, picó espuelas a toda prisa sin volver siquiera la cabeza en el temor, quizá de que una sola mirada a la prenda de su corazón le hiciera desistir de su recién concebido proyecto. Permaneció Lucy junto al cancel, fija la vista en el jinete hasta desvanecerse éste en el horizonte. Después volvió a la casa. En todo Utah no podía hallarse chica más feliz. 3. John Ferrier habla con el profeta. 3 semanas habían transcurrido desde la marcha de Jefferson Hope y sus compañeros. Se entristecía el corazón de John Ferrier al pensar que pronto volvería el joven arrebatándole su preciado tesoro. Sin embargo, la expresión feliz de la muchacha le reconciliaba 1000 veces más eficazmente con el pacto contraído que el mejor de los argumentos.
Desde antiguo había determinado en lo más hondo de su resuelta voluntad que a ningún mormón sería dada jamás la mano de su hija. Semejante unión se le figuraba un puro simulacro, un aprobio y una desgracia. Con independencia de los sentimientos que la doctrina de los mormones le figuraban en otros terrenos, se mantenía sobre lo último inflexible, amén de mudo, ya que por aquellos tiempos las actitudes heterodoxas hallaban mal acomodo en la tierra de los santos. Mal acomodo y terrible peligro. Hasta los más santos entre los santos contenían el aliento antes de dar voz a su íntimo parecer en materia de religión. No fuera cualquier palabra o frase mal comprendida a traer sobre ellos un rápido castigo. Los perseguidos de antaño se habían constituido a su vez en porfiados y crudelísimos perseguidores. Ni la Inquisición sevillana, ni la tudesca Weg-Medich, ni las sociedades secretas de Italia acertaron jamás en levantar maquinaria tan formidable como la que tenía amenazado al estado de Utah. La organización resultaba doblemente terrible por sus atributos de invisibilidad y misterio. Todo lo veía y podía, y sin embargo escapaba al ojo y al oído humanos. Quien se oponía a la iglesia desaparecía sin dejar rastro ni razón de sí. Mujer e hijos aguardaban inútilmente el retorno del proscrito, cuya voz no volvería a dejarse oír de nuevo, ni siquiera en anuncio de la triste sentencia que los sigilosos jueces habían pronunciado. Una palabra brusca, un gesto duro, eran castigados con la muerte. Ignoto el poder aciago que gravitaba sobre todas las existencias. Comprensible era que los hombres vivieran en terror perpetuo, sellada la boca y atada la lengua, lo mismo en poblado que en la más rigurosa de las soledades. En un principio sufrieron persecución tan solo los elementos recalcitrantes, aquellos que, habiendo alcanzado la fe de los mormones, deseaban abandonarla o pervertirla. Eran cada vez menos las mujeres adultas, grave inconveniente para una doctrina que proponía la poligamia. Comenzaron a circular extraños rumores sobre emigrantes asesinados y salvajes saqueos, ocurridos ahí donde nunca anteriormente había llegado el indio. Mujeres desconocidas vinieron a nutrir los serrallos de los ancianos, mujeres que lloraban y languidecían y llevaban impresas en el rostro las señales de un espanto inextinguible. Algunos caminantes, rezagados en las montañas, afirmaban haberse cruzado con pandillas de hombres armados y enmascarados, en sigilosa y rápida peregrinación al amparo de las sombras. Tales historias y rumores fueron adquiriendo progresivamente cuerpo y afirmación, hasta concretarse en títulos definitivos. Incluso ahora, en los ranchos aislados del oeste, el nombre de la Banda de los Dianitas o Los Ángeles Vengadores conserva resonancias siniestras. El mayor conocimiento de la organización que tan terribles efectos obraba tendió antes a magnificar que a disimular el espanto de las gentes. Imposible resultaba saber si una persona determinada pertenecía a los Ángeles Vengadores. Los nombres de quienes formaban parte de las orgías de sangre y violencia perpetradas bajo la bandera de la religión eran mantenidos en riguroso secreto. Quizá el amigo que durante el día había escuchado ciertas dudas referentes al profeta y su misión se contaba por las noches entre los asaltantes que acudían para dar cumplimiento al castigo y misericordia inmortal. De este modo, cada cual desconfiaba de su vecino, rescatando para sí sus más íntimos sentimientos. Una hermosa mañana, cuando estaba a punto de partir hacia sus campos de trigo, oyó Jean Ferrier el golpe seco del pestillo al ser abierto, tras lo cual pudo ver, a través de la ventana, a un hombre ni joven ni viejo, robusto y de cabello pajizo, que se aproximaba sendero arriba. Le dio un vuelco el corazón, ya que el visitante no era otro que el mismísimo Brigham Young. Lleno de inquietud, pues nada bueno presagiaba semejante encuentro, Ferrier acudió presuroso a la puerta para recibir al jefe mormón. Este último, sin embargo, correspondió fríamente a sus solicitaciones y con expresión adusta le siguió hasta el salón. «Hermano Ferrier», dijo tomando asiento y fijando en el granjero la mirada a través de las pestañas rubias, «los auténticos creyentes te han demostrado siempre bondad.
Fuiste salvado por nosotros cuando agonizabas de hambre en el desierto. Contigo compartimos nuestra comida, te condujimos salvo al Valle de los Elegidos, recibiste ahí una generosa porción de tierra y bajo nuestra protección te hiciste rico. ¿Es esto que digo cierto? Lo es, repuso Jean Ferrier. A cambio de tantos favores, no te pedimos sino una cosa, que abrazaras la fe verdadera, conformándote a ella en todos sus detalles. Tal prometiste hacer y tal, como se dice, desdeñas hacer. ¿Es ello posible?, preguntó Ferrier, extendiendo los brazos en ademán de protesta. No he contribuido al fondo común, no he asistido al templo, no he... ¿Dónde están tus mujeres?, preguntó Young, lanzando una ojeada en derredor. Hazlas pasar para que pueda yo presentarles mis respetos. Cierto es que no he contraído matrimonio, repuso Ferrier, pero las mujeres eran pocas y muchos aquellos con más títulos que yo para pretenderlas. Además, no he estado solo, he tenido una hija para cuidar de mí. De ella precisamente quería hablarte, dijo el jefe de los mormones. Se ha convertido con los años en la flor de Utah y ahora mismo goza del favor de muchos hombres con preeminencia con esta tierra. Jean Ferrier en su interior dejó escapar un gemido. Corren rumores de que prefiero desoír, rumores en torno a no sé qué compromiso con un gentil. Maledicencia, supongo, de gente ociosa. ¿Cuál es la 13ª regla del código legado a nosotros por Joseph Smith, el santo? Que toda doncella perteneciente a la fe verdadera contraiga matrimonio con uno de los elegidos, pues si se uniera a un gentil cometería pecado nefando. Siendo ello así, no es posible que tú, que profesas el credo santo, hayas consentido que tu hija lo vulnere. Nada, repuso Ferrier, ocupado en juguetear nerviosamente con su fusta. Por lo que en torno a ella resuelvas, habrá de medirse la fortaleza de tu fe. Tal ha convenido el sagrado consejo de los 4. Tu hija es joven, no pretendemos que despose a un anciano, ni que se vea privada de toda elección. Nosotros los ancianos poseemos varias novillas, mas es fuerza que las posean también nuestros hijos. Strangerson tiene un hijo varón, Driver otro, y ambos recibirán gustosos a tu hija en su casa. Dejo a ella la elección. Son jóvenes y ricos y profesan la fe verdadera. ¿Qué contestas? Ferrier permaneció silencioso un instante, arrugado el entrecejo. Concédeme un poco de tiempo, dijo al fin. Mi hija es muy joven, quizá demasiado para tomar marido. Cuentas con un plazo de 1 mes, dijo Young, enderezándose de su asiento. Transcurrido habrá de dar a la chica una respuesta. Estaba cruzando el umbral cuando se volvió de nuevo, el rostro encendido y centelleantes los ojos. Guárdate bien, Jean Ferrier, dijo con voz tonante, de oponer tu débil voluntad a las órdenes de los 4 santos, porque en ese caso sentiríais tu hija y tú no yacer reducidos a huesos mondos en mitad de Sierra Blanco. Con un amenazador gesto de la mano soltó el pomo de la puerta y Ferrier pudo oír sus pasos desvaneciéndose pesadamente sobre la grava del sendero. Estaba todavía en posición sedente, con el codo apoyado en la rodilla e incierto sobre cómo exponer el asunto a su hija, cuando una mano suave se posó en su hombro y, elevando los ojos, observó a la niña de pie junto a él. La sola vista de su pálido y aterrorizado rostro fue bastante a revelarle que había escuchado la conversación. No lo pude evitar, dijo ella en respuesta a su mirada. Su voz atronaba la casa. Oh, padre, padre mío, ¿qué haremos? No te asustes, contestó atrayéndola hacia sí y pasando su mano grande y fuerte por el cabello castaño de la joven. Veremos la manera de arreglarlo. No se te va ese joven de la cabeza, ¿no es cierto? A un sollozo y a un ademán de la mano súbitamente estrechada a la del padre, se redujo la respuesta de Lucy. No, claro que no, y no me aflige que así sea. Se trata de un buen chico y de un cristiano, mucho más, desde luego, de lo que nunca pueda llegar a ser la gente de por aquí, con sus rezos y todos sus sermones. Mañana sale una expedición camino de Nevada, y voy a encargarme de que le hagan saber el trance en que nos encontramos. Si no me equivoco sobre el muchacho,
Le veremos volver aquí con una velocidad que todavía no ha alcanzado el moderno telégrafo. Lucy confundió sus lágrimas con la risa que las palabras de su padre le producían. Cuando llegue, nos señalará el curso más conveniente. Es usted el que me inquieta. Una oye cosas terribles de quienes se enfrentan al profeta. Siempre sufren percances espantosos. Aún no nos hemos opuesto a nadie, repuso el padre. Tiempo tenemos de mirar por nuestra suerte. Disponemos de un mes de plazo. Para entonces espero nos hallemos lejos de Utah. ¿Lejos de Utah? ¿Qué remedio? ¿Y la granja? Convertiremos en dinero todo cuanto sea posible, renunciando al resto. Para ser sincero, Lucy, no es esta la primera vez que semejante idea se me cruza por la cabeza. No me entusiasma el estar sometido a nadie, menos aún al maldito profeta que tiene postrada a la gente de esta tierra. Nací americano y libre, y no entiendo de otra cosa. Quizás sea demasiado viejo para mudar de parecer. Si el tipo de marras persiste en merodear por mi granja, acaso acabe dándose de bruces con un puñado de postas, avanzando en sentido contrario. Pero no nos dejarán marchar, objetó la joven. Aguarda a que venga Jefferson y entonces nos las compondremos para hacerlo. Entre tanto, querida, sosiégate y no permitas que se te pongan los ojos feos de tanto llorar. No vaya a ser que al verte se la tome el chico conmigo. No hay razón para preocuparse ni peligro ninguno. Jean Ferrier imprimió a estas observaciones un tono de pausada confianza, lo que no fue obstáculo, sin embargo, para que advirtiera a la joven cómo, llegada la noche, aseguraba con más cuidado del habitual las puertas de la casa, al tiempo que limpiaba y nutría de cartuchos la oxidada carpeta que hasta entonces había colgado de la pared de su dormitorio. 4. La huida. A la mañana siguiente, después de su entrevista con el profeta de los mormones, acudió Jean Ferrier a Salt Lake City, donde tras ponerse en contacto con un conocido que había de seguir el camino de Nevada, entregó el recado para Jefferson Hope. En él se explicaba al joven lo inminente del peligro al que se encontraban expuestos y lo necesaria que se había hecho su vuelta. Cumplidas estas diligencias, pareció sosegarse el anciano y ya de mejor talante volvió a casa. Cerca de la granja observó con sorpresa que a cada uno de los machones laterales de la portalada había atado un caballo. La sorpresa fue en aumento cuando al entrar en su casa se echó a la cara 2 jóvenes cómodamente instalados en el salón. Uno era de faz holgada y pálida, y estaba arrellanado en la mecedora, extendidas las piernas y puestos los 2 pies sobre la estufa. El otro, un mozo de cuello robusto y tosco y mal dibujadas facciones, permanecía en pie junto a la ventana. Con las manos en los bolsillos se entretenían silbando un himno entonces muy en boga. Ambos saludaron a Ferrier con una ligera inclinación de cabeza, después de lo cual dio el de la mecedora inicio a la conversación. «Quizá no sepas quiénes somos», dijo. «Este de aquí es hijo del viejo Driver, y yo soy Joseph Strangerson, uno de tus compañeros de peregrinación en el desierto, cuando el Señor extendió su mano y se dignó a recibirte entre los elegidos. Como recibirá a las restantes naciones del mundo en el instante por él previsto», añadió el otro con acento nasal. «Lentamente trenza su red el Señor, mas los agujeros de ésta son finísimos». Jean Ferrier esbozó un saludo frío. No le cogía de nuevas la identidad de sus visitantes. «Por indicación de nuestros padres», prosiguió Strangerson, «hemos venido a solicitar la mano de tu hija. Vosotros determinaréis a cuál de los 2 corresponde. Dado que yo tengo tan solo 4 mujeres, mientras el hermano Driver posee 7, me parece que reúno yo más títulos para ser el elegido». Hermano Strangerson», repuso aquel. «No se trata de cuántas mujeres tengamos, sino del número de ellas que podamos mantener. Mi padre me ha traspasado sus molinos, por lo que yo soy más rico que tú». «Pero me aguarda a mí un futuro más holgado», respondió su rival vehementemente. «Cuando el Señor tenga a bien llevarse a mi padre, entraré en posesión de su casa de tintes y su tenería. Además, soy mayor que tú, y por lo mismo estoy más alto en la jerarquía de la iglesia.
A la chica le toca decidir la última palabra, replicó el joven Driver, mientras sonreía a la propia imagen reflejada en el vidrio de la ventana. Que sea ella quien decida. Durante todo el diálogo había permanecido Jean Ferrier en el umbral dándose a los demonios y casi tentado a descargar su fusta sobre las espaldas de los visitantes. Un momento, dijo al fin, acercándose a los visitantes. Cuando mi hija os convoque, podréis venir, pero hasta entonces no quiero ver vuestras caras por aquí. Los dos jóvenes mormones le dirigieron una mirada de estupefacción. A sus ojos, el forcejeo por la mano de su hija suponía un máximo homenaje, no menos honroso para ésta que para su padre. «Hay dos caminos que conducen fuera de esta habitación», gritó Ferrier, «la puerta y la ventana. ¿Cuál preferís?». Su rostro moreno había adquirido una expresión tan salvaje y las manos un tan amenazador ademán que los dos visitantes saltaron de sus asientos, emprendiendo una rápida retirada. El viejo granjero les siguió hasta la puerta. «Me haréis saber quién de los dos se ha dispuesto a que sea el agraciado», dijo con sorna. «Recibirás tu merecido», chilló Stangerson lívido de ira. «Has desafiado al profeta y al consejo de los cuatro. Materia tienes de arrepentimiento para el resto de tus días». «El Señor asentará sobre ti tu pesada mano», exclamó a su vez el joven Driver. «Por él serás fulminado». «Si ha de ser así, comencemos ya», dijo Ferrier furioso, y se hubiera precipitado escaleras arriba en busca de su escopeta, a no sujetarlo Lucy por un brazo para impedir los efectos de su furia. Antes de que pudiera desasirse, el estrépito de unas uñas de caballo sobre el camino medía ya la distancia que habían puesto por medio sus enemigos. «Mequetrefes hipócritas», exclamó enjugándose el sudor de su frente. «Prefiero verte en la tumba, niña, antes que esposa de cualquiera de ellos». «Yo también, padre», repuso ella vehementemente. «Pero Jefferson estará pronto de vuelta con nosotros». «Sí, poco ha de tardar. Cuanto menos, mejor, pues no sabemos qué otras sorpresas nos aguardan». Era llegado en verdad el momento de que alguien acudiera con su consejo y ayuda en auxilio del tenaz anciano y su hija adoptiva. Hasta entonces no se había dado aún en la colonia un caso parejo de insubordinación y desobediencia a la autoridad de los ancianos. Si las desviaciones menores eran castigadas tan severamente, ¿cuál no sería el destino de este empequetado rebelde? Ferrier conocía que su riqueza y posición no lo eximían del castigo. Otros no menos ricos y conocidos que él habían desaparecido de la faz de la tierra, revertiendo sus propiedades a manos de la Iglesia. Aunque valeroso, no acertaba a reprimir un sentimiento de pánico ante el peligro impreciso y fantasmal que le amenazaba. A todo mal conocido se sentía capaz de hacer frente con pulso firme, pero la incertidumbre presente encerraba algo de terroríficamente paralizador. Recató aún así su miedo a la hija, afectando echar a barato lo acontecido, lo que no fue obstáculo, sin embargo, para que ella, con la sagacidad que infunde el amor, percibiera claramente la preocupación de la que era presa el anciano. Suponía que mediante una señal u otra le haría Young patente el disgusto hacia su conducta, y no andaba errado, aunque el anuncio llegó de forma inesperada. A la mañana siguiente, al despertarse, encontró para su sorpresa un pequeño rectángulo de papel prendido a la colcha a la altura del pecho, y en él escrito con letra enérgica y desdeñada estas palabras: 29 días restan para que te enmiendes, y entonces... Ese vago peligro que parecía insinuarse tras los puntos suspensivos era mucho más temible que cualquier amenaza concreta. Que el mensaje hubiera podido llegar a la habitación sumió a Jean Ferrier en una casi dolorosa perplejidad, ya que los sirvientes dormían en un pabellón separado de la casa, y las ventanas y puertas de ésta habían sido cerradas a cal y canto. Se deshizo del papel y ocultó lo ocurrido a su hija, aunque el incidente no pudo por menos de producirle una mortal angustia. Esos 29 días representaban sin duda lo sobrante del mes concedido por Young.
¿Qué valían la fuerza o el coraje contra un enemigo dotado de tan misteriosas facultades? La mano que había prendido el alfiler hubiera podido empujarlo hasta el centro de su corazón, sin que él llegara nunca a conocer la identidad del que le causaba la muerte. Mayor fue aún su conmoción a la mañana siguiente. Se había sentado para tomar el desayuno cuando Lucy dejó escapar un gesto de sorpresa al tiempo que señalaba el techo de la habitación. En su mitad, en torpes caracteres, se leía, probablemente escrito con la negra punta de un tizón, el número 28. Nada significaba esta cifra para la hija, y Ferrier prefirió no sacarla de su ignorancia. Aquella noche, armado de una escopeta, montó guardia alrededor de la casa. No vio ni oyó cosa alguna, y sin embargo, al clarear, los largos trazos del número 27 cruzaban la hoja exterior de la puerta principal. De esta guisa fueron transcurriendo los días, tan inevitablemente como sucede a la noche la luz de la mañana. Mantenían sus invisibles enemigos la cuenta del menguante mes de gracia, expuesta siempre a algún lugar manifiesto. Ora aparecía el número fatal sobre una pared, ora en el suelo, más tarde quizá en un pequeño rótulo pegado al cancel del jardín o a la baranda. Pese a su permanente actitud de vigilancia, no pudo descubrir Jean Ferrier de dónde provenían estas advertencias diarias. Un horror rayano con la superstición llegó a poseerlo a la vista de cualquiera de ellas. Crispado y rendido, sus ojos adquirieron la expresión turbia de una fiera acorralada. Todas sus esperanzas, su única esperanza, se cifraba en el retorno del joven cazador de Nevada. Los 20 días de franquía se redujeron a 15, estos a 10, y no daba aún señales de sí el ausente. Paso a paso fue aproximándose el temido término sin que llegaran noticias de fuera. Cada vez que un jinete rompía el silencio con el estrépito de su caballo a lo largo del camino, o incitaba a un carretero a su recua, el viejo granjero se precipitaba hacia la puerta, creyendo ya llegado a su auxiliador. Al fin, cuando los 5 días dieron paso a los últimos 4 siguientes, y los 4 a sus sucesivos 3, perdió el ánimo, y con él la esperanza de la salvación. Solo y mal conocedor de las montañas circunvecinas, se sentía por completo perdido. En los caminos más transitados se había montado un estricto servicio de vigilancia que estorbaba el paso a los transeúntes no autorizados por el Consejo. Mirara donde mirara, se veía inevitablemente condenado a sufrir el castigo que se cernía sobre su cabeza. Con todo, 1000 veces hubiera preferido el anciano la muerte a consentir lo que por fuerza se le antojaba con el deshonor de su hija. Sobre tales calamidades y los vanos intentos de ponerles remedio, reflexionaba una tarde el sedente Jean Ferrier. Aquella misma mañana había sido trazado el número 2 sobre la pared de su casa, anuncio de la única franquía que, junto a la siguiente, todavía restaba hasta la expiración del plazo. ¿Qué ocurriría entonces? 1000 terribles e imprecisas fantasías atormentaban su imaginación. ¿Qué sería de su hija cuando él faltara? No ofrecía escape la invisible maraña que alrededor de ellos se había trazado. Derrumbó la cabeza sobre la mesa y se abandonó al llanto ante el sentimiento de su propia impotencia. ¿Pero qué será eso? Un suave arañazo había turbado el silencio reinante, un ruido tenue, aunque claramente perceptible en medio de la quietud de la noche. Procedía de la puerta de la casa. Ferrier se deslizó hasta el vestíbulo y agudizó el oído. Hubo una pausa breve, y después el bando, insidioso sonido volvió a repetirse. Evidentemente, alguien estaba golpeando con mucho tiento los cuarterones de la puerta. Quizá un nocturno sicario enviado para llevarle adelante las órdenes asesinas del tribunal secreto. ¿O acaso el agente encargado de grabar el anuncio del último día de gracia? Ferrier sintió que una muerte instantánea sería preferible a esta azorante incertidumbre que paralizaba su corazón. De un salto llegó hasta la puerta y, descorriendo el cerrojo, la abrió de par en par. Fuera reinaba en absoluta quietud.
Estaba despejada la noche y en lo alto se veían parpadear las estrellas. Ante los ojos del granjero se extendía el pequeño jardín frontero, ceñido por la cerca y la portalada. Pero ni en el espacio interior ni en la carretera se echaba de ver figura humana alguna. Con un suspiro de alivio, oteó Ferrier a izquierda y derecha, hasta que al ver dirigida su mirada por casualidad en dirección a sus pies, observó con asombro que un hombre yacía boca abajo sobre el suelo, abiertos en compás los brazos y las piernas. Tal sobresalto le produjo la vista del cuerpo, que hubo de recostarse sobre la pared con una mano puesta en la garganta para sofocar el grito que de ésta pujaba por salir. Su primer pensamiento fue el de dar al hombre postrado por herido o muerto, mas al mirarlo de nuevo percibió cómo, serpenteando con la rapidez y sigilo de un ofidio, se deslizaba en el suelo hasta penetrar en el vestíbulo. Una vez dentro, recuperó velozmente la posición erecta, cerró la puerta y fueron entonces dibujándose ante él, asombrado granjero, las enérgicas facciones y decidida expresión de Jefferson Hope. «¡Santo cielo!», dijo jadeante Jean Ferrier. «¡Qué susto me has dado! ¿Por qué diablos has entrado en casa así?» «Deme algo de comer», repuso el otro con voz ronca. «Hace 48 horas que no me llevo a la boca un trozo de pan o una gota de agua». Se arrojó sobre la carne fría y el pan, que después de la cena aún estaban en la mesa de su huésped, y dio cuenta de ellos velozmente. «¿Cómo anda el ánimo de Lucy?», preguntó una vez satisfecha su hambre. «Bien, desconoce el peligro en que nos hallamos», repuso el padre. «Tanto mejor. La casa está vigilada por todas partes. De ahí que me arrastrara hasta ella. Los tipos son listos, aunque no lo bastante para jugársela a un cazador de Washoe». Jean Ferrier se sintió renacer a la llegada de su devoto aliado. Haciendo la mano curtida del joven, se la estrechó cordialmente. «Me enorgullezco de ti, muchacho», exclamó. «Pocos habrían tenido el arrojo de venir a auxiliarnos en este trance». «No anda descaminado, a fe mía», repuso el joven cazador. «Le tengo ley, pero al ser usted el único en peligro, me lo habría pensado 2 veces antes de poner la mano en este avispero. Lucy me trae aquí, y antes de que la sobrevenga algún mal, hay en Utah un Hope para dar por ella la vida». «¿Qué hemos de hacer?». «Mañana acaba el plazo y a menos que nos pongamos esta misma noche en movimiento, estará todo perdido. Tengo una mula y 2 caballos esperándonos en el barranco de las Águilas. ¿De cuánto dinero dispone?» $2,000 en oro y otros 5,000 en billetes. «Es suficiente. Cuento yo con otro tanto. Hemos de alcanzar Carson City a través de las montañas. Preciso es que despierte a Lucy. Suerte que no duermen aquí los criados». En tanto aprestaba Ferrier a su hija para el viaje inminente, Jefferson Hope juntó toda la comida que pudo encontrar en un pequeño paquete, al tiempo que llenaba de agua un cántaro de barro. Como sabía por experiencia, los manantiales eran escasos en las montañas y muy distantes entre sí. Apenas si había terminado los preparativos cuando apareció el granjero con su hija, ya vestida y pertrechada para la marcha. El encuentro de los 2 enamorados fue caluroso, pero breve, porque cada minuto era precioso y restaba mucho por hacer. «Salgamos cuanto antes», dijo Jefferson en un susurro, donde se conocía, sin embargo, el tono firme de quien, sabiendo la gravedad de un lance, ha preparado su corazón para afrontarlo. La entrada principal y la trasera están guardadas, aunque cabe deslizarse por la ventana lateral y seguir después a campo traviesa. Ya en la carretera, 2 millas tan solo nos separan del barranco de las Águilas, en que aguardaba caballería. Cuando despunte el día, estaremos a mitad de camino en plena montaña». «¿Y si nos cierran el paso?», preguntó Ferrier. Hope dio una palmada a la culata del revólver que sobresalía tras la hebilla de su cinturón. «En caso de que fueran demasiados para nosotros, no dejaríamos este mundo sin que antes nos hicieran cortejo 2 o 3 de ellos», dijo con una sonrisa siniestra. Apagadas ya todas las luces del interior de la casa, Ferrier contempló desde la ventana, sumida en sombra, los campos que habían sido suyos y de los que ahora iba a partirse para siempre.
Era este, sin embargo, un sacrificio al que ya tenía preparado su espíritu, y la consideración de la felicidad y el honor de su hija compensaban con creces el sentimiento de la fortuna perdida. Reinaba tal paz en las altas mieses y en torno a los susurrantes árboles que nadie hubiese acertado a sospechar el negro revoloteo de la muerte. Sin embargo, la palidez de rostro rígida y expresión del joven cazador indicaban a las claras que en su trayecto hasta la casa no habían sido pocos los signos fatales para él advertidos. Jean Ferrier llevaba consigo el talego con el oro y los billetes, Jefferson Hope las escasas provisiones y el agua, mientras que Lucy, en un pequeño atadijo, hizo acopio de algunas de sus prendas más queridas. Tras abrir la ventana con todo el cuidado que las circunstancias exigían, aguardaron a que una nube ocultara la faz de la luna, aprovechando ese instante para descolgarse uno a uno al diminuto jardín. Con el aliento detenido y rasantes al suelo, ganaron al poco el seto limítrofe, de cuyo abrigo no se separó la comitiva hasta llegar a un vano abierto a los campos cultivados. Apenas lo habían alcanzado cuando el joven retuvo a sus acompañantes, empujándolos de nuevo hacia la sombra, en la que permanecieron temblorosos y en silencio. Por ventura, la vida en las praderas había dotado a Jefferson Hope de un oído de lince. Un segundo después de su repliegue, rasgó el aire melancólico y casi inmediato aullido de búho, contestado al punto por otro idéntico, pocos pasos más allá. En ese instante emergió del vano la silueta fantasmal de un hombre. Repitió éste la lastimera señal, y a su conjunto salió de la sombra una segunda figura humana. Mañana a la medianoche, dijo el primero, quien parecía ser de los dos el investido de mayor autoridad, cuando el chotacabras grite 3 veces. Bien, repuso el segundo. ¿He de pasar el mensaje al hermano Driver? Que él lo reciba y tras él los siguientes, 9 a 7. 7 a 5, repitió su compañero, y ambas siluetas partieron rápidas en distintas direcciones. Las palabras finales recataban evidentemente una seña y su correspondiente contraseña. Apenas desvanecidos en la distancia, los pasos de los conspiradores, Jefferson Hope se puso en pie y después de aprestar a sus compañeros a través del vano, inició una rápida marcha por mitad de las mieses, sosteniendo y casi llevando en vilo a la joven cada vez que ésta sentía flaquear sus fuerzas. Deprisa, deprisa, jadeaba de cuando en cuando. Estamos cruzando la línea de centinelas. Todo depende de la velocidad a que avancemos. Deprisa, digo. Ya en la carretera, cubrieron terreno con mayor presteza. Solo una vez se cruzaron con otro caminante, mas tuvieron ocasión de deslizarse a un campo vecino y pasar así inadvertidos. Antes de alcanzar la ciudad, el cazador enfiló un sendero lateral y accidentado que conducía a las montañas. El desigual perfil de los picos rocosos se insinuó de pronto en la noche. El angosto desfiladero que ante ellos se abría no era otro que el del Barranco de las Águilas, donde permanecían a la espera de los caballos. Guiado de un instinto infalible, Jefferson Hope siguió su rumbo a través de las peñas y a lo largo de un lecho seco de un río, hasta dar con una retirada quiebra oculta por rocas. Allí estaban amarrados los fieles cuadrúpedos. La muchacha fue instalada sobre la mula y el viejo Ferrier montó con el talego en uno de los caballos, mientras Jefferson Hope guiaba al restante por el difícil y escabroso camino. Solo para quien estuviera hecho a las manifestaciones más extremas de la naturaleza podía resultar aquella ruta llevadera. A uno de los lados se elevaba un gigantesco peñasco por encima de los 1000 metros de altura, negro, hosco y amenazante, erizada la rugosa superficie de largas columnas de basalto. Sugería su silueta el costillar de un antiguo monstruo petrificado. A la otra mano, un vasto caos de escoria y guijarros enormes impedía de punto a punto la marcha. Entre ambas orillas discurría la desigual senda, tan angosta a trechos que habían de situarse los viajeros en fila india, y tan accidentado que únicamente a un jinete consumado le hubiera resultado abrirse en ella camino. Sin embargo, pese a todas las fatigas, estaban alegres los fugitivos.
ya que a cada paso que daban era mayor la distancia entre ellos y el despotismo terrible del que venían huyendo. Pronto se les hizo manifiesto, con todo, que aún permanecían en la jurisdicción de los santos. Habían alcanzado lo más abrupto y sombrío cuando la joven dejó escapar un grito, a la par que señalaba a lo alto. Sobre una de las rocas que se asomaban al camino, destacándose duramente sobre el fondo, montaba guarda un centinela solitario. Descubrió a la comitiva a la vez que era por ella visto, y un desafiante y marcial «¿Quién vive?», resonó en el silencio barranco. «Viajeros en dirección a Nevada», dijo Jefferson Hope, con una mano puesta sobre el rifle, que colgaba a uno de los lados de su silla. Pudieron observar cómo el solitario vigía amartillaba su arma, escrutando el hondón con expresión insatisfecha. «¿Con la venia de quién?», preguntó. «Los Sagrados Cuatro», repuso Ferrier. Su estancia entre los mormones le había enseñado que tal era la máxima autoridad a la que cabía referirse. 9-7, gritó el centinela. 7-5, contestó rápido Jefferson Hope, recordando la contraseña oída en el jardín. Adelante, y que el Señor sea con vosotros, dijo la voz desde arriba. Más allá de este enclave se ensanchaba la ruta y los caballos pudieron iniciar un ligero trote. Mirando hacia atrás, alcanzaron a ver al centinela apoyado sobre su fusil, señal de que habían dejado a sus espaldas la posición última de los elegidos y que cabalgaban ya por tierras de libertad.